El día de hoy, 27 de abril, el juez Martín Furchi, que tiene a su cargo el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad número 16, dictó sentencia en la causa judicial donde se cuestiona la constitucionalidad de la ley C.1289, ley que fue votada por la legislatura porteña en diciembre de 2019 y que autorizaba la venta de la totalidad del predio conocido como Costa Salguero en la Costanera. Esta causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Defensoría de Laburantes y la diputada nacional Gabriela Cerruti. El juez en su sentencia declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de esta ley, porque la legislatura no siguió los procedimientos que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la sanción de leyes. Para la venta de determinados predios de la ciudad, que son aquellos predios conocidos como de dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución establece un procedimiento que se conoce técnicamente como de doble lectura. Es decir, se tiene que aprobar una vez, se tiene que convocar a una audiencia pública y luego se tiene que volver a ratificar o no o modificar o no aprobar este proyecto de ley tratado en audiencia pública. Este procedimiento no lo hizo la legislatura. La legislatura votó una primera sanción e hizo pasar esa ley como la ley aprobada en forma definitiva. Para poner un parangón, es como una ley que tendría que pasar por la Cámara de Diputados y por Senado a nivel nacional, solo pase por la Cámara de Diputados y luego directamente se publique en el boletín oficial, ¿no? Esa es la gravedad de lo que pasó con este interés del gobierno de vender el predio de Costa Salguero, de privatizarlo en forma definitiva. Bueno, el juez detectó que este procedimiento de doble lectura no se siguió, que no se convocó a ninguna de las audiencias públicas que se tendría que haber convocado. Por el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad se tendría que haber convocado una audiencia pública antes del tratamiento de la ley, y por el artículo 89-90 una audiencia pública en el medio de las dos sanciones. Ninguna de esas instancias participativas, el gobierno, ni la legislatura, ni el Poder Ejecutivo convocaron a las audiencias públicas, ¿no? Por lo tanto, violaron el mandato que tiene el gobierno de cumplir a rajatablas con las instancias de participación ciudadana, porque está el mandato de que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que gobernar como una democracia participativa, que tiene que, en las decisiones muy importantes, como es el destino de los bienes públicos de la ciudad, convocar a la ciudadanía para que opine sobre el destino de estos predios. El gobierno, la legislatura, hubiesen convocado a la audiencia pública, hubiese ocurrido lo que ocurrió en diciembre y enero, donde 2.000 personas, ciudadanos, ciudadanas, porteños, porteñas, hablaron y rechazaron la privatización de la Costanera. Justamente en el 2019, como no querían pagar ese costo político y querían hacerlo sin transparencia, decidieron violar la Constitución, y es lo que la justicia acaba de detectar. Este es un claro ejemplo de que existe una gravedad institucional en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ciudadanía no tiene la seguridad jurídica de que aquello que se publica en el boletín oficial sea verdaderamente una ley, por no cumplir los procedimientos de sanción de leyes. La justicia ha actuado de la misma forma cuando se ha cuestionado la ley que había aprobado la privatización y extensión del estacionamiento medido en toda la ciudad de Buenos Aires. Hace una par de semanas el juez Gallardo también suspendió la venta de aproximadamente 80 hectáreas de tierras públicas porque no cumplieron este procedimiento de doble lectura, como acaba de suceder con Costa Salguero. Es una estrategia reiterada de la legislatura porteña, principalmente de los bloques oficialistas, de no respetar la Constitución para que la ciudadanía no se llegue a enterar o no tenga tiempo de enterarse de estas decisiones y no pueda discutirlo. Esta es una sentencia de fondo de primera instancia. El año pasado se había discutido la medida cautelar, es decir, qué hacía la justicia y qué protección daba a la ciudadanía hasta que se emitiera la sentencia de fondo, ¿no? Discutiendo la cautelar, el juez de primera instancia había rechazado esa sentencia, que luego fue revocada por los jueces de la Cámara, que otorgaron la medida cautelar en octubre del año pasado y suspendieron la venta de estos predios, ¿no? Cualquier acción orientada a vender los predios. Ahora lo que tenemos es la sentencia de fondo, que seguramente va a ser apelada por el gobierno, y en esa apelación tiene que volver a ser analizada por la sala, que ya nos otorgó la medida cautelar, e incluso el juez de primera instancia tomó estos argumentos para darnos la razón en esta sentencia de fondo. Calculamos que la Cámara va a ratificar lo que ya dijo en octubre del año pasado. El gran decisor de este conflicto va a terminar siendo
el Tribunal Superior de Justicia, que está cuestionado públicamente por dictar sentencias que favorecen al jefe de gobierno. Cabe aclarar, como existe una medida cautelar vigente, por más que el gobierno apele esta sentencia, la suspensión de la venta de tierras públicas de Costa Salguero sigue en pie. Esta sentencia es la conquista y el reconocimiento de una gran lucha colectiva ciudadana. Hace más de 25 años que venimos defendiendo que la costanera tiene que ser pública, se tiene que transformar en un gran parque público, que no tiene que ser privatizada. Logramos que esos mandatos se establecieran en la Constitución de la ciudad, en el Plan Urbano Ambiental. Y esta sentencia viene a reconocer, a respetar estas luchas socioambientales de hace más de 20 años. Luchas que fueron ratificadas nuevamente por la gran audiencia pública realizadas en diciembre y enero últimos, donde más de 2.000 personas se manifestaron en contra de la privatización de la costanera y en contra de instalar allí una muralla de edificios para un gran emprendimiento inmobiliario. El 98% de las personas que intervinieron en esa audiencia pública rechazaron los proyectos privatizadores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es importante defender, ¿no? Existe una legitimidad democrática, constitucional y democrática para que la costanera sea 100% pública, porque el jefe de gobierno y sus ministros salieron a deslegitimar la audiencia pública, diciendo que la ciudadanía estaba orquestada, ideologizada, comandada, y por lo tanto no tenía ningún tipo de validez, y sí tenían legitimidad para determinar el destino de ese predio un jurado de 10 arquitectos varones que decidieron establecer una muralla de edificios en la costanera. También el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había salido a anunciar de que a finales de marzo o abril iba a existir una sentencia a favor del gobierno. Se atribuía la capacidad y la potestad de saber la orientación, el sentido y el tiempo de la justicia. La lucha ciudadana ha logrado que la voluntad del gobierno de aprobar la ley que se está discutiendo en la legislatura, que la quería aprobar en diciembre del año pasado, se postergue y pase su discusión para este año. Y tampoco la pudieron aprobar en las primeras semanas de marzo y tuvieron que prorrogar la discusión para luego de las elecciones. Aquí, para aclarar, hay dos temas de discusión, ¿no? Uno es la buena noticia que recibimos hoy, la nulidad de la ley que autoriza la venta, que es la ley 6.289, y la otra discusión es lo que se está actualmente discutiendo en la legislatura, que es una vez que se vende, ¿qué se hace con ese predio, ¿no? ¿Qué se autoriza hacer en ese predio a los futuros compradores, ¿no? Y lo que se estaba proponiendo era que los futuros compradores pudieran hacer una muralla de edificios. Esa discusión de la muralla de edificios fue postergada a fin de año y ahora la justicia suspende y hace caer la ley que declara que autorizaba la venta de este predio, ¿no? Obviamente, si no se puede vender el predio, la discusión de la muralla de edificios en predio Costa Salguero pierde sentido, porque el gobierno pensaba venderlo y autorizar la construcción, y ahora que no lo puede vender, pierde sentido, y eso inmediatamente se tiene que transformar en un gran parque público. Y algo muy importante es que recordemos que el gobierno prorrogó el vencimiento de la licitación de Costa Salguero a la empresa Telemetrics, que el 30 de abril tendría que estar dejando el predio y permitiendo que vuelva a ser público. Bueno, el gobierno prorrogó esa licitación con ningún tipo de argumentos serios hasta fines del año 2020.